Centro Criptológico Nacional. Muchísimas gracias al CCN, a la organización y, por supuesto, a todos ustedes por el tiempo y la atención que van a prestar a esta ponencia. Yo ahora debería decir que levanten la mano los que hayan leído el libro Memorias de un amante sarnoso de Groucho Marx. En ese libro, en la primera página dice: si ustedes han comprado el libro por el título, que sepan que les hemos engañado. Bueno, pues hecho en China, deshecho en España, no es un análisis detallado de un malware. No, lo que pretendemos en esta ponencia es poner en valor el trabajo que hacen empresas españolas de profesionales y contar cuál es el ciclo de gestión normal en la investigación de un incidente de seguridad en una compañía. Mi nombre es Francisco Lázaro, soy responsable de seguridad de la información de Renfe. Tengo el honor también de ser el presidente del Grupo de Calidad y Seguridad de Autelsi, de la iniciativa del ISMS Forum de Internet de las Cosas y Movilidad, y eso lo que me permite es tener una visión un poco más amplia o más general del mundo de la seguridad de la información en las compañías. Participamos también en otros grupos. En esta presentación ha colaborado S2 Group, S21 y Panda como empresas españolas junto con el CCN, y por nuestra parte lo que vamos a contar es el objetivo de la ponencia, que es evidenciar el gran nivel de las compañías, servicios, herramientas y profesionales españoles, poner de manifiesto el efecto positivo de la colaboración entre organismos y empresas, y un clarísimo ejemplo es la relación que mantenemos con el CCN desde el año 2013, en el que instalamos las ondas del CCN, que han tenido un gran éxito y que nos aportan muchísima información. También mostrar el uso cooperativo de estos servicios, de los servicios y herramientas de empresas españolas en la gestión de los incidentes que habitualmente se producen en las empresas y en concreto en la nuestra. Lo vamos a contar a través de un caso de estudio y en el caso de estudio, lo trataremos al final. Digamos que lo que les voy a contar tiene como tres grandes bloques. Hay un bloque que cuenta más o menos cómo ha evolucionado de la seguridad de la información a la ciberseguridad, que está tan de moda el término, cómo hemos evolucionado nosotros y cómo han evolucionado la gran mayoría de empresas de un orden más o menos similar al nuestro. Hay una segunda parte que habla más o menos de qué arsenal de defensa tenemos, y porque habrá elementos que están implicados en el caso de uso que contaremos, o en el caso de ejemplo. Nosotros tenemos una concepción de seguridad integral de la seguridad, pero está separada la seguridad física de la seguridad lógica. Es decir, no es una seguridad integrada, sino integral. Incluso en la parte de seguridad de la información tenemos dos grupos. Tenemos una segregación de funciones, uno del cual yo soy directamente responsable, que tenemos como funciones las políticas, las normas, las auditorías, el testing y la parte de gestión de incidentes de seguridad y la colaboración con terceros. Esta es la parte que vamos a desarrollar después en el caso de uso. Está, por lo tanto, este grupo que se llama Seguridad TIC, y hay otro grupo que lo que hace es que opera las infraestructuras de seguridad. ¿Cuál es la evolución que nosotros hemos percibido en los últimos años? Pues la evolución está se pone claramente de manifiesto fundamentalmente por incidentes. Es decir, no nos olvidamos de proteger porque no tendría sentido, dedicamos los mismos esfuerzos a proteger, pero ahora le dedicamos muchísimo más esfuerzo a la gestión de los incidentes de seguridad. Muchísimo más esfuerzo. Y de hecho todas las ponencias que ha habido a lo largo de la mañana han estado hablando lo que es la modelización, de lo que son las técnicas, etcétera, etcétera. Y eso requiere mucho esfuerzo en las compañías. Es verdad que en España hay organizaciones de todos los tamaños, de todos los grados de exposición, que tienen obligación de cumplir unas regulaciones u otras, mucho más en el 2018 con lo que va a venir del Reglamento General y el NIS, etcétera. Pero es verdad que siendo diferentes, hay una preocupación por el tema de la ciberseguridad. En concreto, hay empresas incluso tan pequeñas que no tienen responsables de seguridad y lo que están haciendo es contratando lo que se llama un CISO virtual. Bien, lo que decimos es que nosotros le dedicamos más esfuerzos a los incidentes, tenemos muchísimo más grado de colaboración, es decir, colaboramos tenemos relaciones con el CCN, con el CNPIC, con otros grupos, con otras empresas, y entre empresas, por ejemplo, es normal entre responsables de seguridad y varios de compañeros de otros grupos están sentados entre ustedes, nos contamos qué es lo que nos está pasando, cómo nos están atacando y cómo nos estamos defendiendo.
El caso de uso lleva una parte de colaboración que contaremos más tarde. Y desde luego inteligencia. Acabamos de ver a los compañeros de la Guardia Civil pues hablando de cómo los malos también utilizan esa inteligencia, pero también hay que recordar que nosotros a las compañías lo hacemos. Es decir, hacemos eso mismo, buscamos qué empleados de la compañía tienen su usuario en Internet porque han entrado en una web determinada los hackers, como el caso que hemos hablado de Adobe o de Dropbox o de cualquiera de estas, y buscamos esa información, bloqueamos usuarios y hacemos sobre todo llamadas de concienciación y sensibilización, ¿vale? Eso es otro de los elementos que ha cambiado, que está aquí en concienciación. Si nos fijamos, hemos dejado de hablar en los últimos 3 años de formación en seguridad y hablamos más de concienciar y sensibilizar. Y eso es muy importante. Hemos dejado de dirigirnos, aunque nos seguimos dirigiendo a ellos, a personas en concreto para darles una alta cualificación y nos dirigimos a la gran compañía, a la gran masa de la compañía, porque de ellos dependemos y precisamente por lo que acabamos de ver en la ponencia anterior. Especialización, porque ya no vale el técnico que es la navaja suiza que sabe de todo, es decir, sabe de WAF, sabe de cortafuegos, sabe de análisis de malware, eso ya no existe y por lo tanto hay que buscar especialización en los perfiles. Especialización que todos sabemos que ahora está habiendo un boom en las necesidades y en las demandas de profesionales y que forma parte de esa necesidad de tener profesionales específicamente formados en los diferentes campos. Y proyectos. La gestión de los incidentes, por ejemplo, nosotros hemos evolucionado de tratar los incidentes de forma individual a intentar agruparlos, entenderlos porque se ha producido y ver cómo podemos mejorar nuestros procesos para que no nos suceda a futuro. Es decir, lo que los americanos llaman siempre lo de las lecciones aprendidas. Bueno, pues eso es realmente importante en las organizaciones. Estas voy a pasar las 2 transparencias seguidas porque básicamente hablo lo que les acabo de contar. Y en recursos, que sería el segundo bloque de la presentación, pues en recursos tenemos elementos de protección de red como firewall o IPS o detectores de intrusión. Tenemos protección de aplicaciones web con elementos de WAF. Tenemos protección de sistemas de correo como elementos de reputación, anti-spam y anti-malware. Hay protección de DNS como, con técnicas de DNS-SEG o de reputación o de SYNHOL, que también hablaremos en el caso. Elementos de protección de navegación como proxy o cajas de detonación de malware o anti-APTs. De inteligencia, aquí se ha hablado bastante de inteligencia en diferentes sentidos. Tenemos investigación en fuentes abiertas o semiabiertas o semipúblicas. Tenemos elementos de sondas. Las sondas del CCN desde el año 2013 las tenemos instaladas. Son 2 y están trabajando de una forma muy eficaz y también formarán parte del caso de estudio. Tenemos inteligencia colectiva con los IOCs, que también han salido en otras ponencias y que también saldrá en nuestro caso, que es la forma de compartir entre empresas e incluso entre diferentes plataformas dentro de una misma empresa una información. Y tenemos también mecanismos de análisis de comportamiento. Análisis de mecanismo de comportamiento que cada vez lo utilizaremos más para ver el comportamiento de entidades y de identidades. Es decir, cómo se conectan y cuál es un flujo normal de un entorno de máquinas hacia otro entorno de máquinas. ¿Para qué? Para encontrar desviaciones y anomalías en el comportamiento. Eso cuando empiezas a manejar miles de máquinas es necesario. Es necesario tipificar lo que son comunicaciones normales de lo que no son comunicaciones normales. Tenemos SIEM, CERT y Oficina de Proyectos. Los 3 van a estar implicados en el caso, que a continuación vamos a explicar. Nosotros manejamos en torno a los 20 millones de registros al día en el SIEM. Y es una ínfima parte de lo que deberíamos estar recogiendo en todos los sistemas. Por ejemplo, en una de las ponencias se ha dicho, y es muy bueno tener información de cada uno de los sistemas para después hacer investigaciones. Efectivamente, pero eso multiplicado por miles hay que tener en cuenta el esfuerzo de licencias, almacenamiento, etcétera, etcétera. Bueno, pues 20 millones de líneas de registro diarias y va en aumento. El CER es nuestro centro de respuesta ante incidentes, o un CSIR, está especializado en la gestión de incidentes de seguridad y tenemos la oficina de proyectos que para mí tiene una función esencial una vez que se ha remediado el incidente para intentar que no se vuelva a producir.
El caso de estudio. Bueno, pues se puede imaginar que por confidencialidad el caso que voy a contar no es exactamente un caso real que se haya producido en nuestra organización. Sí que responde, ya que estamos en un CINE, ha basado en hechos reales. Es decir, lo que vamos a contar pues, es la metodología de trabajo, son mecanismos y herramientas habituales que se utilizan en el incidente y que nos permitirán contar precisamente cómo se trabaja en esta gestión. Bueno, decimos que el caso comienza con una alerta del CCN a través de su sonda. Las sondas lo que hacen es una inspección del tráfico, lo comparan contra patrones de ataques para indicarnos que ese tráfico pues, puede responder a una infección en la organización, a una intrusión o un intento de inyección de código, etcétera, etcétera. Esas sondas se introducen en el camino entre entrada y salida de Internet, entre la organización e Internet. Es un por mirroring, es decir, es una copia del tráfico. Se hace de esa manera para que no tenga una afectación en el rendimiento y en la disponibilidad de los sistemas. Y se hace inspección de tráfico. Bueno, pues en la inspección del tráfico ha saltado esta alerta. Esta alerta del CCN, que es una alerta típica, lo que nos viene a indicar es que ha detectado un posible zero access, un rootkit, y lo ha detectado a través de un tráfico que ha visto que es con origen en la organización y con destino un DNS de un dominio, en realidad de 3 dominios chinos. Viene la información del análisis del evento y a partir de aquí pues hay que hacer la investigación. Esto también es parte de la evolución. Cuando nosotros vivíamos tan felices y tan contentos con nuestros mecanismos de seguridad, pues lo vivíamos bien. Metimos sondas y de repente empezamos a ver que esa protección que teníamos pues era insuficiente. Había tráfico que no estábamos detectando. ¿Por qué? Pues por lo que se ha hablado, ¿no? Cada vez los ataques son más personalizados, más finos y más elegantes y por lo tanto son bastante más difíciles de detectar. Bueno, pues empezamos a recibir alertas de estas. El siguiente paso que tienes que dar es que tienes la alerta y tienes que hacer acciones con esos equipos. Equipos que están desplegados por todo el territorio, miles de equipos que están desplegados por todo el territorio y tienes que hacer acciones sobre ellas. Bueno, acciones sobre ellas, inicialmente lo que dices es, veo a ver si el equipo tiene antivirus como tiene que tenerlo, si está actualizado, y de repente ves que tiene antivirus, está actualizado y el equipo está infectado. Pues tienes un problema. Pasas más antivirus, no detecta nada y entonces dices, bueno, pues tengo que evolucionar. Y en esa evolución es el siguiente paso. Tengo que tener mecanismos y herramientas y personal especializado para poder investigar eso que me está sucediendo. Porque si no tengo una alerta, sé que el equipo tiene una infección porque veo que el tráfico no es nada normal. ¿Y qué es lo que debería hacer? Maquetar. Pero no puedes estar constantemente maquetando. Tendrás que saber cómo se ha producido para remediarlo y que eso no sea el proceso normal. Además, siempre que tienes que maquetar un equipo, se deja sin servicio algo. Y además lo tienes que hacer inmediatamente porque el equipo está infectado, ¿vale? Pues esto es el problema que nos encontramos en la gran mayoría de las organizaciones. Entonces tenemos que evolucionar. Esta es la alerta que llega y hay que poner en funcionamiento lo que es la gestión del incidente de seguridad. Bueno, típicamente hay una investigación previa. Una vez recibida la alerta hay una investigación previa para ver si eso es un falso positivo o de verdad responde a un incidente de seguridad. Con esa investigación previa es con la que se dan instrucciones al Departamento de Infraestructura de Seguridad para que meta reglas de protección, se continúa con la investigación y se llega al final a las medidas de remediación o puntuales o a través de un proyecto si es encontrado que hay, por ejemplo, errores en procedimiento. No es secuencial porque, como se puede imaginar, la contención y la investigación de nuevos patrones pues van paralelos. Y en la parte superior he puesto mensajes y alertas que lo que vienen a indicar es la colaboración. Nosotros somos un operador crítico y, por lo tanto, también tenemos relación con el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas y tenemos obligación de reportar. Y lo que decimos ahí es nuestro comportamiento normal. En este caso, la alerta proviene del CCN-CER. Cuando tenemos información de esa investigación previa, nos ponemos en contacto con ellos y les reportamos lo que hemos visto. ¿Para qué? No solamente para alimentar ese flujo de confianza y ese flujo de información, además a la que estamos obligados, sino también para intercambiar información y ver si hay otras organizaciones que están en una situación similar a la nuestra. Porque esa información es rica. En el caso que haya provenido del CCN-CER, pues también se lo comunicamos al CERSI para que tengan también constancia de ese incidente. Después hay información de puesta al día, hay IOCs y finalmente hay los cierres de los incidentes de seguridad. Los incidentes se cierran y de todos los incidentes hacemos un estudio, es decir, se hace un informe de análisis.
Bueno, en este caso sería el ciclo global. Como recordaremos, pues teníamos esta alerta y tenemos que empezar a trabajar. Esta alerta llega a nuestro servicio de 7x24 y tienen que hacer investigación. Si se fijan en la alerta aparecen direcciones públicas. Eso es normal, primero por su posicionamiento de la sonda y segundo porque lo normal es que hacia el exterior de una compañía sale la dirección del PROSI, la dirección de la MTA de correo y la dirección de los DNS que hacen forwarding hacia el exterior de los dominios que son pedidos. Eso es lo habitual. Pero claro, con direcciones públicas, con la mía, yo no puedo saber cuál de las máquinas es la que está infectada. Tengo que hacer pues un DSNAT, es decir, tengo que tirar hacia atrás, tengo que ver quién ha hecho las peticiones. Ese sería el primer trabajo del CER, de nuestro Centro de Coordinación de Ciberseguridad, que utilizando diversas herramientas, entre ellas la de MetaBox, lo que hace con MetaBox es correla todos esos millones de líneas de log con la información de las direcciones públicas y de las peticiones de DNS que se han visto involucradas y localiza las direcciones IP internas que han hecho esas peticiones. Y además le agrega información. En este caso, en la parte central abajo, iba a decir que podrían ver, pero bueno, está pequeño, incluso con esta gran pantalla, aparece en el punto central la dirección IP interna y las conexiones que está haciendo contra servidores DNS externos. Además, la información que se nos aporta es que varias de estas direcciones de DNS externos, además de estar ubicadas en China, pues están en redes de bots y están en redes que anteriormente han tenido incidentes de seguridad. Todo esto, ¿qué importancia tiene y qué relevancia tiene para nosotros? Pues mucha. Por un lado, con las direcciones IP tenemos que investigar la verisimilitud de esa información. ¿Está infectado el equipo? ¿Para qué? Para tomar las primeras medidas. Y también la información que esos destinos a los que se está conectando han estado implicados en casos anteriores también es relevante para nosotros. Se mira esas dos direcciones IP y resultan ser dos máquinas que son especiales, que no son entornos de venta ni son entornos de oficina, sino que tienen una función específica, que están en una red de pruebas y que las máquinas están en pruebas. Con esa información inicial, nosotros lo que hacemos es indicar, es decir, vemos que son máquinas especiales, se mira la situación de esas máquinas tienen antivirus, pero no tienen, que lo he pasado muy rápido en nuestras herramientas de defensa, no tienen defensa en profundidad del endpoint, del punto final. Y por lo tanto tienen un antivirus basado en firmas. Que esté basado en firmas, que haya esa comunicación, etcétera, pues sí que lo hace sospechoso. ¿Qué es lo que hacemos? Damos instrucciones, el centro de respuesta da instrucciones a infraestructura de seguridad para que se bloqueen los destinos detectados, es decir, esas comunicaciones. ¿Para qué? Si eran DNS, bueno, para evitar respuestas de esos dominios, para evitar mecanismos nuevos de exfiltración hacia esos puntos, como puede ser correo electrónico o puede ser navegación. Y las preguntas y respuestas de DNS, bueno, las queries que se hacen de DNS, se envían a un sinkhole. Hemos puesto una máquina que se va a presentar ante las máquinas internas que hagan esas peticiones, se va a presentar como responsable del dominio. ¿Para qué? Para tener un mayor grado de trazabilidad y de información registrada del dominio. Con esas informaciones ya son suficientes para haber puesto la contención, bueno, para intentar que el problema no vaya más. Pero necesitamos más información. Hemos dicho que esa máquina, por estar en pruebas, no tenía defensa de puesto final profunda, que no se basa en huellas, sino en Goodware, que es bastante más fiable. Nosotros, desde hace un año, tenemos equipamiento con defensa de ese estilo y no hemos tenido ni un solo incidente de seguridad con esas máquinas, ¿vale? Bueno, pues esa máquina no tenía esa defensa en profundidad y lo que pedimos es que se instale remotamente, que se le haga una instalación para que se le ponga la defensa en profundidad. ¿Para qué? Bueno, en vez de en modo hardening, que sea en modo defensa, para que registre información y haga un análisis forense automatizado de ese entorno. Y además se pide que se haga un análisis forense en manual del entorno. Aquí hay una pantalla en la que aparece parque, aparecen 5 elementos bloqueados. Uno de ellos se identificará en esta otra pantalla como precisamente que es la que
ha generado la infección, que es un MP4. Ese equipo tenía una gran pantalla, y el mantenedor la ha utilizado un MP4 para ver si funcionaba o no funcionaba, y nos la ha liado parda infectando el equipo. A partir de esa infección, lo que se produce en ese gráfico, se pueden ver qué ejecutables, DLLs, etcétera, son atacados, y las comunicaciones. Bueno, pues teniendo ya esa información de comunicaciones, el agente manda más información a un SIEM, lo geolocaliza y aporta más información sobre las peticiones del puerto 53, y a partir de esa información, de la que tenemos a través del análisis forense automático, del análisis manual y del SINHOL, se observa que hay un patrón anómalo de peticiones de registros de tipo TXT. Hay una gran cantidad de esos registros. Los registros TXT pues, es un tipo de registro que está en los DNS, que prácticamente no se utiliza más que para configuraciones y para alguna cosa por el estilo. Bueno, pues aparece que hay un gran nivel de peticiones de ese tipo de registros, y además que los TTLs que devuelve son muy bajos. ¿Qué es lo que hacemos con la herramienta de Carmen? ¿Qué es lo que hace el Centro de Coordinación de Ciberseguridad? Pues lo que hace es buscar, olvidarse las IPs que conocemos, orígenes y destinos, y busca ese patrón. Va a buscar conexiones de registros TXT, es decir, peticiones de registros TXT, con un TTL muy bajo. ¿Para qué? Para ver si además de las máquinas que hemos encontrado, hay otras máquinas. Se lanza, la anterior pantalla era la de programación, aparecen nuevas máquinas y aparecen nuevos dominios con las peticiones que, como pueden ver, las respuestas no son precisamente TXT, sino son cifradas. ¿Eso qué nos permite? Pues eso nos permite, además, bueno, aquí lo que hemos hecho es generar una alerta para que por la noche salte si hay algún tipo de infección añadida, y ya lo tenemos todo. Tenemos el mecanismo de infección, tenemos los ejecutables que son infectados, además hemos descubierto otras máquinas que se estaba utilizando el mismo mecanismo de infección, y con todo eso generamos los indicadores de compromiso. Generadores de compromiso que son consumidos internamente, por ejemplo, para alimentar el mecanismo de firmas de toda la instalación y que localice esos posibles compromisos en otras máquinas. Y además ese indicador IOC lo que nos permite es compartirlo. El CCN tiene la plataforma Reyes de compartición de IOCs, el CNPI pues, tiene Ícaro como mecanismo de compartición de IOCs, Renfe tiene su propio nodo de compartición de IOCs para generación y consumo interno, pero además lo que es razonable es que estén interconectados para que no solamente la información pase por llamada telefónica, sino ante un hecho real y bien definido, pues que se pueda compartir. A su vez, el ISMS Forum, pues estamos montando también un nodo de asociación en el que los miembros pues, intercambien la información y ya está en funcionamiento. Bueno, pues esto es lo que les quería contar para que vean más o menos cuál es el ciclo, cuál ha sido nuestra evolución y un caso basado en hechos reales. No sé si hay alguna pregunta. ¿No? Pues muchísimas gracias. Centro Criptológico Nacional.